¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras gritando en el desierto? Como si todas tus oraciones fueran solo ecos que se pierden en el vacío, sin que nadie las escuche. Esa sensación de desesperación, donde cada palabra que dices alza una esperanza, pero la respuesta nunca llega. Si alguna vez has experimentado este silencio de Dios, no estás solo. Es un sentimiento que muchos, a lo largo de la historia, han tenido que enfrentar. Imagina estar en medio de un vasto desierto. El sol quema, el viento sopla con fuerza, y a tu alrededor no hay más que arena. El desierto, en su silencio abrumador, parece un lugar inhóspito. Y ahí, en ese vasto vacío, es donde a veces sentimos que nuestras oraciones no llegan a ningún lado. Hemos puesto nuestra fe, hemos elevado nuestras súplicas, pero el cielo parece cerrado. Nadie responde. En la Biblia, encontramos personajes que vivieron este mismo sentimiento. David, un hombre según el corazón de Dios, en muchos salmos expresa su angustia por el silencio divino. Él preguntó, ¿por qué, Señor, estás lejos? ¿Por qué te escondes en el tiempo de angustia? Salmo 10:1. Este grito de angustia no es algo aislado. Es algo que todos podemos comprender en algún momento de nuestras vidas. Cuando la respuesta no llega, el dolor crece y la pregunta permanece, ¿por qué Dios no me responde? Pero aquí es donde el tema del silencio de Dios se vuelve crucial. El silencio no significa que Dios esté ausente. Al contrario, es un espacio donde se revela algo más profundo. Como un padre que deja que su hijo aprenda a caminar sin sostenerlo todo el tiempo, Dios permite que pasemos por momentos de desierto. El silencio puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra fe, para aprender a confiar cuando no vemos el camino claramente, para crecer en dependencia de Él. Lo que parece un vacío a nuestros ojos humanos, puede ser la preparación para un propósito mucho mayor. A veces, Dios no responde de inmediato porque está moldeando algo en nosotros, paciencia, humildad y una fe que no depende solo de las respuestas rápidas. Es en el desierto donde se forja la verdadera relación con Dios, aquella que no se basa en lo que recibimos, sino en lo que llegamos a ser a través de su silenciosa presencia. Entonces, si estás atravesando un desierto, si sientes que tu grito no llega a ningún lado, recuerda que el silencio de Dios no es un abandono. Es una invitación a descubrir algo mucho más profundo. Y aunque ahora no lo entiendas, el desierto tiene un propósito que solo se revela con el tiempo. Dios guarda silencio, pero no está ausente, como el silencio no significa abandono. ¿Alguna vez te has sentido abandonado por Dios? Tal vez has orado con fervor, has buscado respuestas sinceras, pero lo único que encuentras es un profundo y desconcertante silencio. Este silencio puede hacernos pensar que Dios ha dado la espalda, que ya no está interesado en nuestras vidas o, peor aún, que simplemente ha decidido no escucharnos. Sin embargo, debemos comprender que el silencio de Dios no es una señal de abandono, es una oportunidad para algo más profundo y transformador. En las Escrituras, encontramos múltiples ejemplos de personas que vivieron este silencio divino. Uno de los más emblemáticos es el de Jesús, quien, en la cruz, en su momento más doloroso y desesperado, exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Un grito lleno de angustia, en el que, por un momento, parece que Dios lo había dejado solo. Pero lo que es crucial entender es que este aparente abandono no significaba que Dios estuviera ausente. Por el contrario, ese era el momento cúspide de la salvación del mundo. El silencio de Dios puede resultar desconcertante, pero no significa que Él esté distante. Dios sigue presente, aunque no siempre escuchemos su voz de inmediato. En muchas ocasiones, su silencio es una forma de enseñarnos a confiar en Él, incluso cuando no podemos ver o entender el plan que tiene para nosotros. Al igual que un padre que no responde inmediatamente a las preguntas de su hijo, pero que está siempre ahí observando y guiando, Dios guarda silencio no porque esté ausente,
sino porque sabe que el momento de la respuesta no ha llegado aún. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Job. Job enfrentó una tragedia inimaginable, perdió a sus hijos, su salud y su riqueza. Durante gran parte de su sufrimiento, Dios permaneció en silencio. Job oraba, clamaba, y su dolor era profundo, pero no obtenía una respuesta directa. Fue un tiempo de incertidumbre, donde el silencio divino parecía insoportable. Sin embargo, cuando Dios finalmente rompió el silencio, no lo hizo para dar respuestas fáciles, sino para revelar una verdad más profunda, su soberanía y sabiduría infinitas. A través de este silencio, Job no solo fue restaurado, sino que adquirió una comprensión más profunda de la grandeza de Dios. El silencio de Dios, entonces, no es un signo de ausencia. Al contrario, es una invitación a confiar en Él más allá de lo que podemos ver. En esos momentos de vacío, Él está obrando en nosotros algo que no siempre podemos percibir. Es como un proceso de refinamiento. La espera, el silencio, nos permite crecer en paciencia, en fe y en dependencia de Dios. Nos prepara para recibir una revelación más grande, algo que no podríamos entender si tuviéramos todas las respuestas de inmediato. En resumen, cuando enfrentamos el silencio de Dios, es vital recordar que no estamos siendo abandonados. Él está cerca, guiándonos y enseñándonos a confiar en Él en medio de la incertidumbre. El silencio de Dios no es su ausencia, sino una invitación a profundizar nuestra relación con Él, a crecer en nuestra fe y a entender que su tiempo y propósito son perfectos. Así que, la próxima vez que sientas que el cielo está callado, recuerda que Dios no se ha ido, Él está trabajando en ti, esperando el momento perfecto para mostrarte lo que tiene preparado. El corazón humano y su necesidad de ser escuchado, el impacto emocional del silencio divino. El corazón humano tiene una necesidad inherente de ser escuchado. Desde que nacemos, buscamos la validación de quienes nos rodean. Queremos que nuestras palabras sean escuchadas, que nuestros pensamientos y emociones sean comprendidos. Esta necesidad de conexión es tan profunda que, cuando experimentamos el silencio divino, nos enfrentamos a una de las pruebas más grandes que podemos vivir en nuestra fe. Imagina por un momento estar en medio de una crisis, ya sea una pérdida, un miedo o una angustia profunda, y clamar a Dios con todo tu ser. Tu corazón late fuerte, y tus oraciones son sinceras, pero todo lo que recibes a cambio es un abrumador silencio. Es como si tus palabras fueran absorbidas por el aire y nunca llegaran a su destino. Este vacío puede ser emocionalmente devastador. El silencio divino, cuando no entendemos su propósito, puede hacernos sentir solos, incomprendidos y abandonados. Esta experiencia de no ser escuchado toca algo muy profundo en nuestro ser. El ser humano fue creado para la comunicación, para la relación. Desde el principio, en el jardín del Edén, Dios se paseaba y hablaba con Adán y Eva. La relación con Dios era una conversación constante. Por eso, cuando experimentamos el silencio divino, podemos sentir que algo esencial se ha perdido. El sentimiento de ser ignorados por el Creador puede traer consigo una carga emocional abrumadora. Sin embargo, es importante recordar que el silencio de Dios no refleja indiferencia ni abandono. Aunque el corazón humano pueda sentirse herido por la ausencia de una respuesta inmediata, Dios no está lejos. Él está trabajando en nosotros durante esos momentos de silencio, aun cuando no lo veamos ni lo sintamos. El silencio de Dios, aunque difícil, nos permite crecer en nuestra capacidad de confiar en Él sin depender exclusivamente de una respuesta visible. Nos invita a mirar más allá de nuestras emociones y a comprender que su amor por nosotros no se mide por la rapidez de sus respuestas, sino por su presencia constante, aunque no siempre se manifieste como esperamos. El silencio divino también pone de manifiesto la lucha interna que muchos enfrentamos, nuestra tendencia a querer respuestas inmediatas y nuestra necesidad de sentir que todo está bajo control.
Pero la verdadera fe no se trata de tener todas las respuestas en el momento que las pedimos, sino de aprender a confiar en Dios incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. El silencio puede ser una prueba de nuestra fe, un espacio en el que podemos dejar de depender de lo que vemos y aprender a confiar en lo que no vemos, en el plan perfecto de Dios. Cuando Dios guarda silencio, nos invita a una relación más profunda. Nos reta a salir de nuestra zona de confort emocional, a dejar de lado nuestras expectativas inmediatas y a esperar en su tiempo. Este proceso, aunque doloroso, es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Nos ayuda a madurar, a reconocer que, aunque no siempre entendemos las razones detrás de su silencio, Él siempre está trabajando para nuestro bien. El impacto emocional del silencio divino es real y profundo. Nos desafía, nos moldea y, aunque en el momento puede parecer que estamos siendo ignorados, en realidad estamos siendo llevados a un lugar de mayor madurez y fe. Así que, si te encuentras en medio de un silencio divino, no pierdas la esperanza. Dios no está ausente. Él está contigo, aún en la quietud, y ese silencio tiene un propósito que solo se revela a través del tiempo. La fe se prueba en el silencio, la diferencia entre creer cuando todo va bien y creer cuando Dios calla. Es fácil hablar de fe cuando todo en la vida parece ir bien. Cuando las bendiciones fluyen, cuando las oraciones parecen tener una respuesta inmediata, y cuando sentimos que Dios está cerca, es sencillo mantener la fe. En esos momentos, la confianza en Dios parece ser algo natural. Pero, ¿qué pasa cuando todo se oscurece? ¿Qué pasa cuando las oraciones se sienten vacías, cuando las respuestas nunca llegan y el cielo parece sellado? Este es el momento en que la fe es verdaderamente puesta a prueba. La verdadera fe no se mide por la cantidad de bendiciones que recibimos ni por la facilidad con la que las cosas marchan. La verdadera fe se prueba en el silencio divino. Es fácil creer cuando estamos rodeados de evidencia tangible de la bondad de Dios, cuando nuestras circunstancias son favorables y nuestras oraciones parecen ser escuchadas. Pero la verdadera fortaleza de nuestra fe se revela cuando no vemos, cuando no sentimos y cuando no entendemos. Es cuando Dios guarda silencio, cuando no hay señales inmediatas de su presencia, cuando el dolor es más fuerte que cualquier palabra de consuelo, que nuestra fe se prueba. Tomemos como ejemplo a Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero después de años de esperar, y a pesar de la promesa, Abraham seguía sin tener hijos. En ese silencio, la fe de Abraham fue puesta a prueba una y otra vez. ¿Confiaba en la promesa de Dios incluso cuando no veía el cumplimiento? ¿Podía seguir creyendo cuando no había señales de que algo cambiara? La respuesta, aunque difícil, es afirmativa. Abraham continuó confiando, no porque todo fuera fácil, sino precisamente porque su fe no dependía de las circunstancias visibles, sino de la promesa de un Dios fiel. En contraste, la fe superficial se demuestra cuando todo va bien. Es la fe que solo cree cuando las cosas se alinean a nuestro favor, cuando las bendiciones son evidentes y la vida parece fluida. Sin embargo, esa fe es frágil. No es suficiente confiar en Dios cuando todo está en su lugar. La verdadera fe se fortalece en los momentos de adversidad, en el silencio, en la espera. Es en ese silencio donde Dios está trabajando en lo más profundo de nuestro ser, moldeando nuestra confianza en Él más allá de nuestras emociones y circunstancias inmediatas. El silencio divino no es un castigo, es una invitación a profundizar nuestra fe, a ir más allá de las respuestas inmediatas. Es un llamado a creer incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. La fe genuina no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en lo que sabemos sobre el carácter de Dios. Él es fiel, Él es bueno, y sus promesas son verdaderas, aunque el camino sea oscuro. El contraste entre creer cuando todo va bien y creer cuando Dios calla es significativo. Cuando todo va bien, es fácil ver a Dios como cercano y activo. Pero cuando Él guarda silencio, la fe verdadera se convierte en una elección. Elegimos creer en Él cuando no hay evidencia tangible, cuando las preguntas sin respuesta nos rodean,
cuando el silencio es lo único que escuchamos. Este es el tipo de fe que no solo sobrevive, sino que crece, madura y se fortalece. Y es en estos momentos de silencio donde aprendemos a depender de Dios, no solo de lo que Él nos da, sino de quien Él es en nuestra vida. Entonces, la próxima vez que enfrentes el silencio de Dios, recuerda que este es el terreno en el que tu fe se fortalece. No es un abandono. Es una oportunidad para demostrar que tu confianza en Él no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad eterna. La fe se prueba en el silencio, y es en ese silencio donde podemos descubrir una fe más profunda y transformadora. Job, el ejemplo del silencio inexplicable, el dolor profundo de no entender por qué Dios permite ciertas cosas. La historia de Job es una de las más profundas y desafiantes de la Biblia. Job era un hombre justo, temeroso de Dios, y sin embargo, experimentó un sufrimiento indescriptible. Perdió a sus hijos, su salud, su riqueza, y su reputación. Todo lo que amaba fue arrebatado de él en un abrir y cerrar de ojos. Y, lo que es aún más difícil de entender, en medio de todo este dolor, Dios permaneció en silencio. Job clamó, se lamentó, buscó respuestas, pero la respuesta de Dios nunca llegó de inmediato. El dolor de Job no solo fue físico o emocional, sino también espiritual. Job se encontró en una situación donde no entendía por qué Dios permitía tal sufrimiento. ¿Por qué alguien tan justo y recto estaba siendo probado de una manera tan severa? ¿Por qué, si Dios es bueno, permitió que estas cosas le sucedieran? Esta pregunta es algo con lo que muchos de nosotros hemos luchado en algún momento de nuestras vidas. ¿Por qué Dios permite que suframos? El silencio de Dios ante el sufrimiento de Job fue un golpe devastador. Job no comprendía por qué su vida había tomado ese giro tan inesperado. Sus amigos, que llegaron a consolarlo, lo acusaron de algún pecado oculto, sugiriendo que su sufrimiento era un castigo divino. Pero Job sabía que no había hecho nada para merecerlo. A lo largo de su dolor, Job se mantuvo firme, a pesar de no tener respuestas. En su corazón, había una lucha interna que reflejaba la desconexión entre lo que sabía de Dios y lo que estaba viviendo. El dolor de no entender el sufrimiento es uno de los aspectos más difíciles de enfrentar. Cuando atravesamos un sufrimiento inexplicable, como el que vivió Job, la pregunta ¿por qué? Se convierte en una constante. Es un grito que se eleva en el corazón de aquellos que enfrentan la enfermedad, la pérdida, la injusticia o el dolor inexplicable. Pero aquí es donde la historia de Job se vuelve crucial. A pesar de no recibir respuestas inmediatas, Job nunca dejó de buscar a Dios. Su fe, aunque rota y cuestionada, nunca se desmoronó completamente. El silencio divino en la vida de Job no significó que Dios lo había abandonado. Al contrario, Dios estaba permitiendo que Job pasara por un proceso de refinamiento, un proceso que no tenía respuestas fáciles. A través de su sufrimiento y el silencio de Dios, Job fue llevado a un nivel más profundo de comprensión de quién era Dios, y, más importante aún, de quién era él mismo ante Dios. Al final, cuando Dios finalmente respondió, no lo hizo para dar explicaciones detalladas sobre el sufrimiento de Job, sino para revelar su soberanía y grandeza. Job, al ver la magnificencia de Dios, comprendió que había más en juego que su sufrimiento inmediato. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento inexplicable no significa que Dios no esté presente o que haya dejado de amarnos. Es más, es en esos momentos de silencio que nuestra fe es purificada y fortalecida. Job no entendió por qué sufrió tanto, pero, al final, fue capaz de decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. El dolor, aunque inexplicable, llevó a Job a una revelación más profunda de Dios. En el silencio de Dios, Job descubrió una verdad que va más allá de las respuestas fáciles, que Dios es soberano, que su plan es perfecto, aunque no siempre podamos comprenderlo en este momento. El sufrimiento inexplicable, como el que vivió Job, es una de las pruebas más difíciles de la fe. Nos hace cuestionar, llorar,
y a veces, dudar. Pero la lección de Job es clara: el silencio de Dios no es un signo de abandono, sino una oportunidad para crecer en la fe, para conocer a Dios de una manera más profunda, y para reconocer que su presencia es más valiosa que cualquier respuesta que podamos recibir. Al final, cuando Dios responde, no siempre nos da las explicaciones que esperamos, pero siempre nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. José, años de espera, olvido y propósito, el silencio como parte del plan para algo más grande. La historia de José es una de las más impactantes de la Biblia, llena de giros inesperados, dolor, perseverancia y, sobre todo, de un propósito divino que solo se reveló después de años de sufrimiento y silencio. José, hijo favorito de su padre Jacob, fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y llevado a Egipto, donde las pruebas parecían no cesar. Durante años, José enfrentó la soledad, el olvido, la traición y la espera. Pero lo que parecía ser un silencio sin fin, un abandono por parte de Dios, resultó ser una parte crucial de un plan divino mucho mayor de lo que él podía haber imaginado. Imagina por un momento la situación de José. Un joven lleno de sueños y promesas, pero, de repente, se encuentra en un pozo, vendido como esclavo, y después, acusado injustamente por la esposa de Potifar, condenado y arrojado a la prisión. Todo lo que había conocido y amado estaba lejos. Y, en medio de todo esto, Dios guardó un silencio absoluto. Durante años, José clamó, esperó y, lo más doloroso, fue olvidado por aquellos que había ayudado, como el copero que prometió recordarlo cuando estuviera libre. Sin embargo, Dios no lo había olvidado. El silencio divino no significaba ausencia, significaba preparación. Durante esos años de espera, José no vio el propósito detrás de su sufrimiento. No entendía por qué tenía que pasar por tanto dolor, traición y abandono. Pero cada uno de esos momentos formaba parte del proceso que lo preparaba para lo que estaba por venir. El silencio de Dios no era un signo de desinterés, era parte del plan divino para llevar a José al lugar donde podría cumplir su destino. Mientras José permanecía en prisión, a pesar de la injusticia, su carácter se fortalecía, su fe se profundizaba, y su dependencia de Dios se agudizaba. Sin el silencio, sin la espera, José nunca habría llegado a ser el hombre que Dios quería que fuera para salvar a su familia y a una nación entera. El momento clave de la historia de José llega cuando finalmente, después de años de sufrimiento, es llamado para interpretar los sueños del faraón. Y, en ese momento, José comprende algo que nunca imaginó: el silencio de Dios había tenido un propósito todo el tiempo. No era que Dios no estuviera trabajando, es que Él estaba trabajando en José, formándolo, preparándolo para un propósito más grande que cualquier cosa que José hubiera podido concebir en su juventud. El silencio, el dolor y la espera eran la preparación necesaria para el papel vital que José jugaría en el futuro de Egipto y de su familia. José, en su sabiduría adquirida en esos años de espera, finalmente le dice a sus hermanos, cuando se rebelan ante él: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo pensó para bien, para hacer lo que vemos hoy. Para conservar la vida de mucha gente, Génesis 50 horas y 20 minutos. Aquí, José revela la profunda verdad que muchas veces no vemos en medio del sufrimiento: lo que parecía un olvido, un sufrimiento inútil, era parte de un plan divino mucho más grande. El silencio de Dios no es sin sentido. Aunque en nuestros momentos de dolor no comprendemos por qué las cosas suceden como lo hacen, debemos recordar que todo tiene un propósito. El silencio no significa ausencia, significa que Dios está preparando algo grande. Así como José, cada uno de nosotros puede pasar por momentos de espera y sufrimiento que nos parecen interminables, pero en realidad, esos momentos están siendo utilizados por Dios para formarnos, para prepararnos para lo que está por venir. Dios no está ausente en nuestras vidas, Él está trabajando en los detalles invisibles de nuestro destino, y todo lo que estamos viviendo tiene un propósito, aunque no podamos verlo ahora.
José, al igual que muchos de nosotros, fue llamado a esperar, a confiar y a ser fiel en los momentos más difíciles. Y cuando el propósito se reveló, el plan de Dios resultó ser mucho más grande de lo que él jamás imaginó. El silencio divino es la preparación para algo mucho más grande que nosotros mismos. Como José, podemos confiar en que, aunque no entendamos el porqué de nuestras circunstancias, Dios está trabajando en nuestra vida para algo maravilloso, aunque sea a través del silencio. Jesús también lo vivió. ¿Por qué me has abandonado? Incluso el Hijo de Dios atravesó el silencio del Padre. Uno de los momentos más conmovedores y humanos de toda la Escritura es cuando Jesús, colgado en la cruz, exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Este grito, un lamento profundo y desgarrador, resuena no solo como una declaración de angustia, sino como un reflejo del dolor universal que experimentamos todos en algún momento de nuestras vidas. Jesús, el Hijo de Dios, estaba experimentando lo que parecía ser el más absoluto de los silencios divinos. En ese momento, la conexión que había tenido con su Padre desde la eternidad parecía haber sido rota. Pero este momento de desesperación no fue solo un acto de vulnerabilidad humana, sino una parte esencial del plan redentor de Dios. Es importante reflexionar sobre lo que significa este grito de abandono. Jesús, aunque totalmente divino, también era completamente humano. En su humanidad, él experimentó el sufrimiento, la soledad y la desolación que todos enfrentamos en momentos de crisis. Al clamar a Dios de esta manera, Jesús no solo estaba expresando su dolor físico extremo, sino también el dolor espiritual de cargar con el pecado del mundo. En ese momento, Él se identificó plenamente con nuestra experiencia humana, el sentimiento de abandono, de no tener respuestas, de sentir que Dios está callado, distante o ausente. Este grito de Jesús no fue una señal de derrota, sino un acto de profunda identificación con nosotros. Jesús, quien nunca había conocido la separación de su Padre, pasó por el silencio de Dios para cumplir la misión de redención que había sido trazada antes de la fundación del mundo. En ese momento, Él no solo estaba pagando el precio por nuestros pecados, sino también demostrando que incluso en el silencio más profundo de Dios, hay un propósito que va más allá de la comprensión humana. En el momento en que Jesús exclamó esas palabras, el silencio de Dios no significaba que el Padre lo había abandonado en un sentido definitivo. Aunque Jesús se sintió desolado, esa aparente ausencia de la voz del Padre era una parte crucial del sacrificio. Él debía experimentar el dolor máximo, el abandono y la oscuridad para llevar a cabo la reconciliación entre la humanidad y Dios. El silencio de Dios ante el sufrimiento de su Hijo fue necesario para cumplir con el plan divino de salvación. Este silencio, este abandono momentáneo, tiene un profundo significado. Jesús estaba llevando sobre sí mismo el peso del pecado del mundo, y parte de esa carga era experimentar lo que sería vivir sin la presencia plena de Dios. El pecado, que separa a los hombres de Dios, estaba siendo absorbido por Jesús, y en ese momento, Él llevó nuestra separación de Dios para que nunca más tuviéramos que vivir en ese vacío eterno. Es importante destacar que el grito de Jesús no fue el final de la historia. Después de este momento de angustia y aparente abandono, Jesús completó su obra de redención, y el Padre, en su fidelidad, respondió. La resurrección de Jesús 3 días después es la respuesta final al silencio divino, no hay abandono permanente, solo un propósito divino más grande que se cumple en los momentos de silencio. Este momento de angustia y aparente abandono de Jesús nos recuerda que el silencio de Dios, aunque doloroso, no es el final de la historia. Jesús vivió ese silencio por nosotros, para que nunca tuviéramos que enfrentarlo sin esperanza. Cuando sentimos que Dios está callado, recordemos que incluso en el silencio, Él está obrando para un propósito mayor. El mismo Hijo de Dios atravesó el silencio del Padre para traer salvación y esperanza a todos los que creen.
El silencio de Dios no es señal de ausencia, sino de una obra en proceso que, aunque incomprendida en el momento, tiene un propósito eterno. El grito de Jesús en la cruz es un testimonio de que Dios comprende nuestro dolor, nuestras luchas y nuestra sensación de abandono. Él no es ajeno a nuestras preguntas y dudas. En su Hijo, Él experimentó lo que nosotros experimentamos, y eso hace que nuestra fe en Él sea más real, más cercana y más confiable. Dios trabaja detrás del telón, aunque no lo vemos, Él sigue en control. En la vida, a menudo nos enfrentamos a situaciones en las que no vemos resultados inmediatos, ni respuestas claras a nuestras oraciones. Nos sentimos atrapados, como si estuviéramos en una obra de teatro y el telón estuviera cerrado, sin ninguna visibilidad de lo que está sucediendo tras bambalinas. Sin embargo, lo que no vemos es que Dios está trabajando detrás del telón, orquestando cada detalle, guiando cada paso, incluso cuando no podemos entender ni percibir su acción. Este concepto de Dios trabajando en lo invisible es tan profundo como consolador. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha demostrado que su soberanía y control no dependen de nuestra percepción inmediata de lo que está ocurriendo. En muchas ocasiones, las personas que enfrentaron momentos de silencio divino no entendían lo que estaba pasando detrás del telón de sus vidas. Pero Dios nunca estuvo ausente, Él estaba obrando en los detalles más pequeños, preparando las circunstancias para cumplir su propósito perfecto. Un claro ejemplo de esto es la historia de Esther. Cuando Esther fue llevada al palacio como una joven huérfana, nadie podía imaginar que ella, una simple mujer judía, sería la que salvaría a su pueblo de la aniquilación. Durante toda su vida en el palacio, los judíos no veían evidencia de intervención divina, ni señales de lo que estaba por venir. Sin embargo, en los momentos más críticos, como cuando el malvado Amán tramó la destrucción del pueblo de Israel, Dios estaba trabajando en secreto, moviendo piezas, abriendo puertas y guiando a Esther en cada paso. Aunque no veían la mano de Dios, Él estaba orquestando cada detalle, cada encuentro, cada conversación, para salvar a su pueblo. Otro ejemplo es el caso de los discípulos en el mar de Galilea. Cuando Jesús los envió a cruzar al otro lado y la tormenta se desató, parecía que todo estaba fuera de control. Ellos temían por sus vidas, clamando a Jesús, quien, aparentemente, estaba durmiendo. Sin embargo, lo que no sabían es que Jesús estaba siempre en control, aunque no podían verlo. El silencio de Jesús durante la tormenta era en realidad una lección sobre su soberanía. Él les enseñaba a confiar en que, incluso cuando parecía estar ausente, Él estaba completamente al mando de la situación. La vida diaria muchas veces nos da la impresión de que estamos solos o que Dios ha dado un paso atrás. Nos enfrentamos a obstáculos, luchas, y momentos de incertidumbre donde parece que Dios no responde o que su presencia se ha desvanecido. Pero la verdad es que Él está trabajando detrás del telón. Tal vez no podamos ver todo lo que Él está haciendo en ese momento, pero podemos confiar en que su mano está sobre todo lo que ocurre. Dios no es un espectador de nuestra vida, Él es el director. En el teatro, aunque los actores en el escenario no ven lo que está sucediendo tras bambalinas, la obra no podría avanzar sin la coordinación perfecta de todo lo que está ocurriendo en los trasfondos. De manera similar, aunque no podamos ver la totalidad del plan de Dios, Él está orquestando todo a la perfección, sin que se escape un solo detalle. Dios sigue en control, trabajando incluso en los momentos que parecen más oscuros e inciertos. A veces, Dios nos lleva por caminos que no entendemos, nos pone en situaciones que parecen no tener sentido, y permite que enfrentemos silencios prolongados. Sin embargo, debemos recordar que su silencio no es ausencia, sino que es parte de su proceso perfecto. En esos momentos, podemos descansar en la certeza de que Dios sigue detrás del telón, moviendo las piezas de nuestra vida de acuerdo con su voluntad perfecta. Él nunca pierde el control, y todo lo que parece confuso para nosotros está bajo su soberanía divina. Al igual que Esther, que no vio todo lo que Dios estaba haciendo hasta el momento crucial,
O los discípulos en la tormenta, que no entendieron que Jesús estaba en control hasta que Él calmó el viento. Nosotros también podemos confiar en que, aunque no veamos todo lo que está ocurriendo, Dios está trabajando a nuestro favor, preparando lo que está por venir, incluso cuando no lo entendemos en el momento. Así que cuando te encuentres en un momento de incertidumbre, recuerda que el hecho de que no veas a Dios no significa que Él no esté trabajando. Él sigue en control, y el telón eventualmente se levantará, revelando el propósito divino que está siendo tejido detrás de todo. En su tiempo perfecto, todo tendrá sentido. Lo que el silencio construye en ti: fortaleza, humildad, paciencia, carácter. El silencio, especialmente el silencio de Dios, es una experiencia que nadie quiere enfrentar, pero que todos, en algún momento, debemos atravesar. Cuando clamamos por respuestas, cuando buscamos consuelo o entendimiento y no escuchamos nada, puede ser desorientador. Sin embargo, lo que muchos no entienden es que en medio de este silencio, Dios está trabajando de maneras profundas y misteriosas en nuestra vida. Lo que parece ser una ausencia de respuesta, en realidad, está siendo usado para construir algo muy valioso dentro de nosotros: fortaleza, humildad, paciencia y carácter. Fortaleza es una de las primeras cualidades que se forjan en el silencio. Cuando nos encontramos en la espera de Dios, y no recibimos la respuesta inmediata que esperábamos, aprendemos a depender menos de nuestras fuerzas y más de su poder. El silencio nos lleva a un lugar de total vulnerabilidad, donde no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Pero es precisamente en ese vacío que encontramos la fuerza que nunca imaginamos tener. La fortaleza que construye el silencio no es la que proviene de nuestras habilidades o logros, sino la que proviene de una fe profunda en que, aunque no entendemos lo que está pasando, sabemos que Dios está trabajando y que su propósito se cumplirá. Este tipo de fortaleza solo se desarrolla a través de la resistencia. No es algo que se pueda lograr en momentos de comodidad o cuando las respuestas vienen fácilmente. Es una fortaleza que solo se forma cuando permanecemos firmes en medio de la incertidumbre y el silencio. A través del silencio, Dios nos enseña a ser fuertes en Él, a confiar más en su tiempo que en el nuestro, y a sostenernos en su promesa de que Él nunca nos dejará. Humildad es otra cualidad que se cultiva en el silencio. Cuanto más experimentamos el silencio de Dios, más nos damos cuenta de nuestra pequeñez y nuestra dependencia total de Él. A veces, buscamos respuestas rápidas, soluciones fáciles, o una comprensión inmediata de nuestras circunstancias. Pero el silencio nos recuerda que no somos el centro del universo. En medio de ese espacio vacío donde nuestras palabras no parecen llegar a ninguna parte, Dios nos enseña a ser humildes. Nos recuerda que no siempre podemos entender sus caminos, pero que aún así debemos confiar en su sabiduría infinita. La humildad que nace del silencio es la que nos permite reconocer nuestra fragilidad humana y, al mismo tiempo, abrazar la grandeza de un Dios soberano que obra en nosotros de maneras que no siempre comprendemos. El silencio también cultiva la paciencia. Vivimos en un mundo que valora la inmediatez, queremos respuestas rápidas, resultados rápidos y soluciones al instante. Pero en el silencio de Dios, nos vemos confrontados con la necesidad de esperar. Y aprender a esperar es algo que solo se consigue con el tiempo y la perseverancia. La paciencia que se construye en el silencio no es simplemente esperar por esperar, es un esperar lleno de fe, sabiendo que aunque no vemos cambios inmediatos, Dios está trabajando detrás de todo. Esta paciencia no es pasiva, sino activa, porque en la espera estamos creciendo, madurando y aprendiendo a confiar cada vez más en Él. Finalmente, el carácter es una de las obras más profundas que Dios realiza en nosotros a través del silencio. El carácter no se forja en los momentos de comodidad ni en los días fáciles. El carácter se forma en los momentos de prueba, en los tiempos de silencio, cuando no hay respuestas a la vista y cuando nos sentimos tentados a rendirnos. Pero es precisamente en esos momentos donde Dios moldea nuestro carácter. Nos enseña a ser perseverantes, a mantenernos firmes en nuestra fe,
y a confiar en que, aunque no entendemos lo que está sucediendo, Él sigue siendo bueno y fiel. A través del silencio, Dios refina nuestra fe, nuestra paciencia, y nos convierte en personas que reflejan más su carácter y menos el nuestro. Lo que el silencio construye en nosotros no es inmediato ni fácil. La fortaleza, humildad, paciencia y carácter que se desarrollan en la espera de respuestas son regalos que solo se pueden recibir a través del proceso del silencio. Aunque en el momento no comprendamos por qué Dios nos permite pasar por estas experiencias, con el tiempo veremos que ese silencio nos ha formado y preparado para algo mucho más grande. Dios no está callado porque no le importemos, está en silencio porque nos ama lo suficiente como para transformarnos en la persona que Él ha creado para ser. Así que, la próxima vez que sientas que estás en medio del silencio divino, recuerda que Dios está trabajando en ti. Él está construyendo algo poderoso en tu interior. Aunque no veas resultados inmediatos, Él está formando una fortaleza que no puede ser destruida, una humildad que te acercará más a su corazón, una paciencia que será testimonio de tu fe. Y un carácter que reflejará su gloria en tu vida. Y, al final, todo esto será parte del propósito perfecto que Él tiene para ti. Adoración sin respuesta. ¿Puedes amar a Dios por quien es y no por lo que hace? El nivel más alto de entrega espiritual. Una de las pruebas más profundas de nuestra fe y devoción a Dios llega cuando nos enfrentamos a una adoración sin respuesta. Es fácil amar a Dios cuando las bendiciones fluyen, cuando nuestras oraciones son contestadas, cuando sentimos su presencia de manera palpable. Pero, ¿qué pasa cuando todo parece en silencio? ¿Cuándo no obtenemos las respuestas que esperamos? ¿O cuando la adoración parece caer en un vacío sin que percibamos la cercanía de Dios? Este es el momento más desafiante, pero también el más profundo, en el que somos llamados a amar a Dios no por lo que hace, sino por quien es. La adoración sin respuesta no es algo que nos guste experimentar, pero es, sin duda, uno de los niveles más altos de entrega espiritual. En estos momentos, nos encontramos frente a la verdadera pregunta: ¿te amas a Dios solo por lo que Él hace por ti, o lo amas por lo que Él es, independientemente de tus circunstancias? Este tipo de adoración, donde no hay expectativas de recompensas inmediatas o respuestas visibles, es un testimonio de la pureza de nuestro amor y la profundidad de nuestra fe. En la historia de Job, vemos un claro ejemplo de adoración sin respuesta. Job fue un hombre justo, que vivió una vida íntegra y piadosa, pero en un giro devastador, perdió su riqueza, su salud y, lo más doloroso, sus hijos. En medio de su sufrimiento, Job no solo no recibió ninguna respuesta inmediata de Dios, sino que tampoco entendió el porqué de su dolor. En lugar de renegar de su fe, Job se postró y dijo: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Job no adoró a Dios porque había recibido bendiciones, sino porque reconoció la soberanía de Dios sobre todo lo que sucedía en su vida. Esta adoración sin respuesta, esta entrega total a Dios sin esperar una recompensa, es uno de los más grandes ejemplos de fe en las Escrituras. La verdadera adoración no se basa en lo que Dios hace por nosotros, sino en quién es Él. Dios es digno de nuestra adoración independientemente de nuestras circunstancias. Incluso en los momentos de silencio divino, cuando no entendemos ni sentimos la presencia de Dios, nuestra adoración puede ser más pura, más profunda. Este tipo de adoración es la que refleja un amor que no depende de lo que Dios nos da, sino de lo que Él es, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro refugio. En esos momentos, la adoración se convierte en un acto de confianza y rendición, donde, al igual que Job, podemos declarar que Dios sigue siendo bueno, fiel y digno de alabanza. Incluso cuando no entendemos por qué estamos pasando por lo que estamos viviendo. Es importante recordar que Dios no está obligado a darnos respuestas inmediatas o de acuerdo con nuestras expectativas. Sin embargo, en esos tiempos de silencio, Dios nos invita a llevar nuestra adoración a un nivel más profundo, donde la calidad de nuestra relación con Él no dependa de las bendiciones materiales o las respuestas que recibimos.
Esta adoración sin respuestas nos lleva a reconocer que Dios es soberano y su voluntad es perfecta, aun cuando no la comprendamos. En la vida cristiana, existen momentos en los que la adoración se convierte en una elección, no un sentimiento. En esos momentos, podemos preguntarnos, ¿adoramos a Dios solo por lo que Él nos da, o lo amamos profundamente por lo que Él es? Esta pregunta nos desafía a un nivel de madurez espiritual más elevado, donde nuestra relación con Dios trasciende lo superficial y se adentra en la esencia misma de quién es Él. Y es en esa adoración sin respuesta, en esa entrega total de nuestro ser a Él, donde alcanzamos el nivel más alto de intimidad con Dios. Cuando adoramos a Dios sin esperar una respuesta directa, sin pedirle nada a cambio, estamos demostrando que nuestra fe no está basada en un intercambio de bendiciones, sino en una relación profunda y genuina con el Creador. Amar a Dios por quien es, y no por lo que hace, es el nivel más alto de entrega espiritual que podemos alcanzar como creyentes. Es un amor que no se mide por las circunstancias, sino por la fidelidad de un corazón que reconoce la soberanía de Dios en todas las cosas. Este tipo de adoración transforma nuestra vida espiritual. Nos libera de la necesidad de buscar constantemente bendiciones materiales o respuestas rápidas, y nos permite ver la belleza de una relación con Dios que está cimentada en la confianza y el amor incondicional. Nos desafía a encontrar gozo en la simple presencia de Dios, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Y cuando llegamos a este nivel de adoración, descubrimos una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de la firme certeza de que Dios es siempre bueno, siempre fiel y siempre digno de alabanza, sin importar lo que pase. Cuando el silencio se rompe, la gloria después del proceso, la respuesta llega, y tiene más sentido de lo que imaginabas. El proceso del silencio divino, aunque incómodo y desconcertante, no es un final en sí mismo. De hecho, es solo el comienzo de algo mucho más grande. Si has estado esperando una respuesta de Dios, atravesando un tiempo de silencio, es crucial entender que el silencio no es un signo de abandono, sino de preparación. Como en un proceso de refinamiento, donde el oro debe ser purificado a través del fuego, el silencio tiene un propósito, y cuando finalmente se rompe, la respuesta no solo llega, sino que trae consigo una gloria y un entendimiento mucho más profundo de lo que jamás imaginamos. Uno de los ejemplos más poderosos de este proceso lo encontramos en la vida de Abraham. Dios le hizo una promesa, sería el padre de una gran nación. Sin embargo, Abraham y su esposa Sara pasaron años de espera sin ver ningún avance. La promesa parecía cada vez más lejana, y el silencio de Dios era ensordecedor. Sin embargo, después de tantos años de incertidumbre y pruebas, cuando Abraham tenía casi 100 años y Sara ya era estéril, Dios rompió el silencio y cumplió su promesa con el nacimiento de Isaac. La gloria que vino después de todo ese proceso no solo fue la alegría de un hijo esperado, sino también el testimonio de la fidelidad de Dios, quien cumplió lo que había prometido, pero de una manera mucho más maravillosa y perfecta de lo que Abraham podría haber imaginado. El silencio divino no es el final de la historia, es solo una parte del proceso que nos lleva a la gloria. Al igual que Abraham, muchas veces no entendemos por qué Dios permite que pasemos por largos periodos de espera, pero al final, la respuesta que llega está impregnada de propósito y sentido. La respuesta no es simplemente una solución a nuestros problemas, sino una revelación más profunda de la fidelidad y el poder de Dios. Cuando el silencio se rompe, nos damos cuenta de que cada momento de espera fue necesario para moldearnos, fortalecer nuestra fe y prepararnos para recibir lo que Dios tenía reservado para nosotros. Otra historia que ilustra este principio es la de los discípulos en el barco, durante la tormenta en el mar de Galilea. Ellos estaban luchando con las olas, desesperados, mientras Jesús dormía. Parecía que Él los había abandonado. Pero en el momento justo, cuando ya no había más esperanza, Jesús se levantó, calmó la tormenta, y mostró su poder sobre las fuerzas de la naturaleza. En ese momento,
Los discípulos comprendieron algo mucho más profundo, que Jesús estaba con ellos todo el tiempo, incluso cuando parecía no intervenir. La respuesta no solo fue el calmado del mar, sino una revelación más profunda de quién era Jesús y del poder divino que estaba con ellos. Cuando el silencio de Dios se rompe, no es solo que recibimos lo que pedimos, sino que recibimos mucho más. A menudo, las respuestas que llegan después del proceso son más significativas y tienen un propósito mucho más grande del que habíamos imaginado. La gloria que Dios revela a través de su respuesta tiene el poder de transformar nuestra comprensión, nuestra fe y nuestra relación con Él. Lo que parecía ser un tiempo de desolación y abandono se convierte en un testimonio de su soberanía, amor y fidelidad. Este proceso también se refleja en las vidas de los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia. Considera a Moisés, quien pasó 40 años en el desierto, lejos de Egipto y de la gloria que había conocido en su juventud. Cuando Dios finalmente rompió el silencio y lo llamó a liberar a su pueblo de la esclavitud, Moisés se dio cuenta de que todo ese tiempo en el desierto había sido esencial para prepararlo para la misión que Dios tenía para él. La respuesta que llegó no solo fue la liberación de los israelitas, sino una profunda transformación en Moisés y un entendimiento más claro del propósito de Dios para su vida. Lo mismo ocurre en nuestra vida. A veces, el proceso de esperar en silencio parece interminable y, por momentos, abrumador. Sin embargo, cuando finalmente llega la respuesta, no solo vemos la solución a nuestra petición, sino que comprendemos que ese tiempo de espera fue esencial para que estuviéramos listos para recibir lo que Dios tenía preparado. La gloria que viene después del proceso no solo tiene que ver con lo que se nos da, sino con lo que Dios revela a nuestro corazón durante la espera. La gloria que experimentamos al final del silencio de Dios tiene un propósito mucho más grande que nuestra satisfacción inmediata. Nos lleva a una comprensión más profunda de su amor, de su poder, y de la forma en que Él guía cada paso de nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver su mano obrando. La respuesta no es solo la solución a nuestro problema, sino una oportunidad para conocer a Dios en una forma más íntima y reveladora. Cuando el silencio se rompe, entendemos que el proceso, aunque doloroso y confuso en su momento, tenía un propósito divino. La gloria que llega después del proceso no solo llena el vacío de nuestras expectativas, sino que nos lleva a una nueva comprensión de quién es Dios y cómo Él trabaja en nuestras vidas. La respuesta no es solo lo que pedimos, sino lo que aprendemos en el proceso, y esa lección es la gloria más grande que podemos recibir. El propósito eterno detrás del silencio, transformación, testimonio y conexión con el corazón de Dios. El silencio de Dios puede ser una de las experiencias más desconcertantes y desafiantes en la vida de un creyente. Nos hace cuestionar, dudar y, a veces, sentir que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, detrás de cada momento de silencio divino, hay un propósito eterno mucho más grande que nuestro entendimiento limitado puede abarcar. El propósito detrás del silencio no solo tiene que ver con lo que estamos viviendo en el presente, sino con una transformación profunda que Dios está realizando en nosotros. Una oportunidad para ser un testimonio vivo de su fidelidad y una conexión más profunda con su corazón. Transformación es una de las principales razones por las que Dios permite el silencio. Durante estos periodos de aparente abandono, cuando sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas y que la respuesta nunca llega, Dios está llevando a cabo una obra en nuestro interior. El silencio no es un vacío, es un espacio en el que Dios trabaja profundamente en nuestra vida, moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y purificando nuestros deseos. A menudo, cuando buscamos respuestas rápidas, buscamos soluciones inmediatas. Pero la transformación verdadera rara vez ocurre de forma instantánea. Requiere tiempo, paciencia y un proceso. El silencio nos permite alejarnos de la inmediatez de nuestras expectativas y entrar en un proceso de crecimiento interno. Nos obliga a dejar de depender de lo que podemos ver y tocar, y a confiar más profundamente en la soberanía de Dios.
Esta transformación interna no solo es una obra de madurez espiritual, sino una preparación para los propósitos mayores que Dios tiene para nosotros. En medio del silencio, Dios nos está transformando, quitando las impurezas de nuestro corazón y preparándonos para recibir su gloria de manera más plena. El testimonio es otro componente esencial del propósito detrás del silencio. Cuando atravesamos periodos de silencio, nuestra fe es puesta a prueba de manera profunda. A veces, es fácil hablar de fe cuando todo va bien, pero es en los momentos de prueba y en la espera del silencio donde nuestra verdadera confianza en Dios es revelada. Es en esos momentos en los que nuestra adoración se convierte en un testimonio poderoso para aquellos que nos observan. Cuando persistimos en nuestra fe, incluso cuando las respuestas no llegan, estamos demostrando al mundo que nuestra confianza en Dios no depende de las circunstancias externas, sino de la fidelidad inquebrantable de su palabra. Considera el testimonio de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, Sadrac, Mesac y Abednego. Ante la amenaza de muerte, ellos decidieron no rendirse a los ídolos del rey, confiando en que Dios los salvaría, pero incluso si no lo hacía, seguirían adorando a su Creador. No sabían cómo terminaría la historia, pero su fe en el silencio de Dios se convirtió en un testimonio poderoso para el mundo. Este tipo de testimonio, nacido en el silencio de la incertidumbre, tiene un poder transformador no solo en nuestras vidas, sino en la vida de aquellos que ven nuestra perseverancia en la fe. Por último, el silencio de Dios es una oportunidad única para una conexión más profunda con el corazón de Dios. Cuando no recibimos una respuesta inmediata, nuestra tendencia natural es acercarnos a Dios con preguntas, frustraciones y dudas. Sin embargo, el silencio nos invita a ir más allá de lo superficial y a buscar a Dios por quien Él es, no solo por lo que puede darnos. El silencio nos desafía a desarrollar una relación más profunda, una que no se base solo en nuestras peticiones y deseos, sino en un amor y una confianza profundos. Este tiempo de espera puede ser el momento en el que Dios nos invita a una comunión más intensa con su corazón. En los momentos de silencio, cuando no tenemos respuestas claras, podemos aprender a escuchar más atentamente a Dios, a entender su voluntad de una manera más profunda y a experimentar su presencia de forma más pura. A través del silencio, Dios nos enseña a confiar no solo en lo que hace, sino en lo que Él es y en el amor eterno que tiene por nosotros, independientemente de nuestras circunstancias. Nos conecta con Él de una manera que no sería posible si siempre tuviéramos todas las respuestas. El propósito eterno detrás del silencio no solo es una cuestión de aprender a esperar o a ser pacientes. Es mucho más profundo que eso. A través del silencio, Dios está realizando una transformación interior en nosotros, que no solo cambia nuestra forma de ver las circunstancias, sino que también afecta la manera en que vivimos nuestra fe. Nos convierte en testimonios vivos de su fidelidad, mostrándole al mundo que confiamos en Él incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Y, lo más importante, el silencio nos ofrece una oportunidad de acercarnos al corazón de Dios, de escuchar su voz de una manera más clara y de experimentar una relación más profunda con Él. El silencio de Dios es, en última instancia, una invitación a confiar más plenamente en su soberanía, a ser transformados por su amor y a vivir una vida de fe que va más allá de lo que podemos ver. Es un espacio en el que Dios está trabajando en nosotros, preparándonos para los propósitos eternos que Él ha diseñado para nuestras vidas. Y, cuando el silencio se rompe, la respuesta que llega tiene más sentido de lo que jamás imaginamos, porque ha sido precedida por un proceso que nos ha llevado a una relación más rica y profunda con Él.